Entonces os voy a contar, no es una anécdota, sino un hecho que fue muy relevante. Sucedió a finales de agosto en un pueblo de la Costa Brava. Yo era entonces muy joven y tenía pues muchísimas ganas de bucear, que era mi pasión desde niño. A pesar de que desde el hotel veía las olas que estaban rompiendo sobre la playa con una fuerza enorme, pues ni corto ni perezoso cogí mi pesado equipo, porque era pesado realmente, y me dirigí a la playa. Allí traté de encontrar un compañero, pues que también quisiera bucear, porque bucear solo no es recomendable. Incluso hoy en día creo que está prohibido. Total, que allí a lo lejos vi una figura con la cara roja, con una incipiente barriguita, que se estaba poniendo el neopreno. Así que me acerqué a él y le dije, ¿buceamos? Y él me contestó en francés, pero bueno, yo lo pude entender porque lo había estudiado en el bachillerato, que era la lengua que entonces se daba en España. Total, que nos pusimos de acuerdo y ya nos dirigíamos al agua cuando hubo un cambio de bandera. O sea, de amarillo la bandera pasó a roja. Mal síntoma. Por alguna razón yo me quedé observando la playa. Los niños habían desaparecido, las gaviotas tampoco estaban y se hizo un silencio tenso. Es como si el mar quisiera estar solo ese día. Nos introducimos en el agua, despacito, despacito, y comenzamos a bajar. A medida que bajábamos, la vista no alcanzaba, no había más que grises sucios, formas indefinidas. Bueno, finalmente llegamos al fondo. Y resulta que contra nuestro pronóstico, en el fondo había tanta corriente como arriba en la superficie. Así que sin poderlo evitar, la corriente nos llevaba junto con miles de peces que volaban a nuestro alrededor. La verdad es que estuvimos un buen rato dando vueltas y siendo arrastrados por estas corrientes. Bueno, finalmente ya se hizo un poco la calma y como no sabíamos dónde estábamos, decidimos subir a la superficie. Nos hicimos la seña correspondiente y arriba que fuimos. Cuando llegamos a la superficie, vimos horrorizados que estábamos en la ruta de los barcos. Y justamente en ese momento, uno grande, yo creo que era un carguero, se nos echaba encima tocando insistentemente la sirena. Bueno, como pudimos nos zafamos un poco, pero la corriente del barco es que nos llevaba. Y como no había forma de huir por la superficie, nos hicimos otra seña y decidimos volver otra vez abajo, salir de allí buceando. Bajamos, la corriente había parado un poco, no era tan fuerte, aunque seguía existiendo una fuerte corriente. Y llegamos a lo que era una meseta submarina, donde pudimos agarrarnos a unas rocas para evitar que la corriente nos llevara, porque cerca había una fosa enorme. No podría decir los metros, pero no se veía el fondo. En esas estábamos descansando cuando de repente mi cámara submarina sale disparada del cuello y claro, no podía soltarme. El caso es que yo estaba viendo la cámara que poco a poco iba rebalando y hasta que ya la perdí de vista. Mi compañero, el belga, con señas me dijo que teníamos que volver. Yo le dije que no, que sin la máquina no me iba, que me había costado mucho dinero y que allí estaban todas las fotografías del verano. Así que insistí y conseguí que se marchara. Yo le dije que iba en unos minutos, ¿no? Cogí la linterna, bajé unos pocos metros, intentando localizar la cámara. Y lo primero que vi pues era una morena que estaba enclaustrada en su roca, que me miraba con ojos amenazadores. Las morenas, las pobres, no hacen nada, salvo que tú las ataques primero. Y vuelta con la linterna, agarrado a las algas,
para no salir despedido, hasta que ya, efectivamente, había desaparecido la cámara por completo. O por lo menos yo no la veía. ¿Vale? Pues en esta tesitura decidí volver a la superficie. Entonces, parece que tenía poco aire, ya empezaba a notar el sabor ese extraño de la escasez del aire y tiré de la reserva. Al tirar de la reserva, resulta que es que la reserva ya estaba dada. Las reservas, el tirador de la reserva se había enganchado en alguna roca, en algún alga, en alguna cosa, y me había tragado toda la reserva. Eso que significaba que no tenía aire. Entonces siempre queda un pelín, pero con ese pelín no podía subir, eso era imposible. Entonces me entró un pánico tremendo. Había dos opciones, o salir disparado a la superficie, con lo cual una embolia era segura, o quedarme ahí. Cualquiera de las dos circunstancias, la verdad es que no eran buenas. Bueno, pues en 2 minutos, y esto es muy curioso, te pasa la vida por delante. Te pasa desde tu nacimiento hasta entonces, los amigos, mis padres. Te pasa todo rápidamente, como si fuera una película rápida. Cuando ya intento subir, ya definitivamente no me quedaba ningún aire. Ya me había empezado a entrar, o había empezado a sentir los efectos de ese mareo de las profundidades, cuando no tienes aire. Y en un momento pues me vi flotando, dejándome llevar. Yo me llevaba y estaba la mar de bien, la mar de a gusto, porque esa muerte es muy dulce. O sea, la muerte por asfixia, cuando te ataca el cerebro, suele ser dulce. Y cuando ya estaba a punto de no sentir nada, veo una forma difusa que viene a lo lejos, y yo pensaba, será algún tiburón, no sé. Pues resulta que era el belga, que había vuelto a por mí. El belga tenía en su reserva, tenía la reserva a la mitad, o menos. ¿Qué es lo que sucedía? Que con esa reserva teníamos que subir los dos. Bueno, lo primero que hizo el belga, nada más verme, es acercarme al respirador para que hiciera una inspiración profunda. Aquello fue como revivir, como nadie puede imaginarse ese efecto, hasta que no lo pasas, claro. Entonces, despacito, fuimos subiendo. No se puede subir a mayor velocidad que suben las burbujas. Y sin embargo no teníamos apenas aire. Hombre, ya éramos unos buceadores algo experimentados, sabíamos cómo inspirar y expirar. Entonces el belga me iba acercando el respirador, luego se lo acercaba a él y despacio, que se nos hizo eterno, mirando a la superficie que no llegaba nunca. Entonces nos mirábamos, nos guiñábamos los ojos, pues para entretenernos, y él, en su mirada, yo le notaba un orgullo tremendo. Y supongo que él en la mía notaría un agradecimiento extraordinario. Despacio, fuimos subiendo, y ya por fin llegamos a la ansiada superficie. No estábamos muy lejos de la playa, pero puedo aseguraros que llegamos exhaustos. Ya por fin en la playa nos arrodillamos, nos quitamos nuestro neopreno, y allí estuvimos un buen rato sin saber muy bien qué hacer. Entonces le pregunto, digo, ¿por qué volviste? Y él me contestó, porque supe que el mar te quería. Y sin decir una palabra más, abrió su bolsa impermeable y me soltó la cámara que la había encontrado o la había buscado. Cuando fui a darle un abrazo, el tío se escabulló entre las sombrillas de colores que había por allí y no logré alcanzarle. Entonces, la pena de esta historia es que nunca supe su nombre. Eso es todo, amigos.